Muy bien, ahora continuamos con el subcapítulo 1.5 que nos habla sobre funciones inversas. Una función inversa es otra función que deshace lo que hace la función original, pero no todas las funciones tienen una inversa. Son las funciones donde cada valor de salida proviene de un único valor de entrada, es decir, funciones uno a uno. Vamos a entrar un poco más en las funciones uno a uno. Una función uno a uno es aquella en la que cada valor de salida y proviene de un único valor de entrada x, lo que significa que dos entradas diferentes nunca producen el mismo resultado. Gracias a esto es posible deshacer la función y encontrar su inversa sin confusión, porque cada resultado permite identificar exactamente de dónde viene. Podemos ver un ejemplo 1 que se llama prueba la recta horizontal. La A dice en la figura 1.5.1a se muestra la gráfica de la función f de x igual a x a la 2 más 1 y una recta horizontal y igual a c que corta en la gráfica. La figura indica claramente que hay dos números x1 y x2 en el dominio de f para los cuales f de x1 es igual a f de x2 igual a c. Por lo tanto, la función f no es uno a uno. Mira, en la gráfica en la parte de abajo podemos ver que la línea roja es aquella que traspasa la gráfica horizontalmente, pero como lo toca en dos puntos, tanto en x1 como en x2, esta no es uno a uno. Continuamos con inversa de una función uno a uno. Una función es uno a uno. Significa que cada valor de salida, cada y, viene de un único valor de entrada, que un solo x. Gracias a eso es posible crear una función reversa, que haga lo contrario. Si la función original f toma un número x y lo convierte en un número y, entonces su inversa llamada g toma ese mismo y lo vuelve al x original. Por eso deben cumplirse estas dos condiciones. F de x igual a y f de x igual a y f de x igual a y. Lo que nos dice que g de y es igual a x g de y igual a x g de y igual a x. En otras palabras, f y g se deshacen mutuamente. Bueno, eso también puede escribirse como f de g entre paréntesis y igual a y f entre paréntesis g entre paréntesis y, que esto es igual a y f de entre paréntesis g entre paréntesis y igual a y, o también abajo que se muestra que g de entre paréntesis f entre paréntesis x es igual a xg de entre paréntesis f entre paréntesis x puede ser igual a xg de entre paréntesis f entre paréntesis x de igual x. Y si una función cumple esto con otra, entonces esa función es una función inversa. Bueno, acá en función inversa tenemos que es otra función que deshace lo que hace la función original. O sea que si la función f convierte un valor x en y, la inversa g toma ese y y lo devuelve a x. Por eso se cumple que f de g de x sea igual a x para toda x en y g de f de x sea igual a x para toda x en x. Solo las funciones uno a uno tienen una inversa. Podemos ver que x tiene y la y se devuelve como una g a x. Por lo tanto, es uno a uno, lo que quiere decir que x no puede tener más de un solo valor. Continuamos con la notación. La inversa de una función f se escribe como f de menos 1 y se lee f inversa.
El -1 no es una potencia, solo indica que es la función que se revierte a f. Con esta notación se cumple que f de, entre paréntesis, f inversa, entre paréntesis, x es igual a x y f inversa de, entre paréntesis, f, entre paréntesis, x es igual a x. Acá, en propiedades de la función inversa, tenemos que antes de aprender cómo sacar la inversa de una función, se explica primero algunas características importantes que tiene la función y su inversa. En este caso, las características son las propiedades. En el punto número 1 tenemos que el dominio de f inversa es igual al rango de f. En la segunda propiedad tenemos que el rango de f inversa es el dominio de f. En la tercera, que una función inversa de f inversa es 1 a 1. En la cuarta tenemos que la inversa de f de -1 es f. Y por último, en la quinta, la inversa de f es única. Continuamos con el método para encontrar la función inversa. Primero supongamos que y es igual a f de x, es una función 1 a 1. Para encontrar su inversa, f de -1, se resuelve la ecuación para x, es decir, despeja x en función de y. Así obtienes una expresión del tipo x igual a f de -1, entre paréntesis y. Bueno, acá en el punto número 2 dice intercambia las variables, o sea, cambia los nombres donde había x se va a escribir ahora el y, y donde había y se va a escribir la x. Entonces quedaría como y es igual a f inversa entre paréntesis x. Una nota importante es que a veces es más fácil entenderlo al revés. Primero cambia x por y por x en la ecuación y igual a f de x. O sea, escribe x igual a f de y. Luego despeja y así obtienes y igual a f inversa de x. En el ejemplo 2 tenemos inversa de una función. Encuentra la inversa de f de x igual a x a la 3. Solución. En el ejemplo 1 se vio que esta función es 1 a 1. Para empezar, la función se vuelve a escribir como y igual a x a la 3. Al despejar x se obtiene x igual a y a la 1/3. Luego, las variables vuelven a etiquetarse para obtener y igual a x a la 1/3. Así sería f inversa de x igual a x a la 1/3, o de manera equivalente a f inversa de x igual a raíz cúbica de x. Continuamos con las gráficas de f y f inversa. Suponga que, entre paréntesis, AB representa cualquier punto sobre la gráfica de una función 1 a 1 f. Entonces, f de A es igual a b y y. Entonces, inversa de f igual a la inversa de f de A igual a A. Cuando una función tiene una inversa, los puntos de una y de la otra se reflejan entre sí. Por ejemplo, si la función tiene punto en AB, su inversa tendrá punto en BA, o sea, todo lo contrario. Esto significa que si dibujas ambos puntos en el plano, estarán reflejados a través de la línea y es igual a x, que es una línea diagonal que pasa por el centro del plano, donde x e y son iguales. Esta línea y igual a x actúa como un espejo. Todo lo que está de un lado se refleja al otro. Por eso le decimos que las gráficas de f y de su inversa, de f inversa, son reflejos o simétricas respecto a la línea y igual a x, o como en otras palabras, que son un espejo. Muy bien, para finalizar esta parte, podemos analizar que en la parte superior derecha se encuentran las dos gráficas. En la primera imagen, en la A, podemos ver que existe una pequeña línea que es YX, justo pasando de modo diagonal hacia arriba, la cual marca el espejo.
Desde ahí partirán tanto para hacia arriba como hacia abajo la gráfica. Ahí podremos ver la inversa, donde están reflejadas en la imagen B las gráficas de F y F inversa, que son reflexiones en la recta que vimos anteriormente, que es la verdecita, y arriba podemos ver una parte de la gráfica y abajo su espejo, su reflexión. En el ejemplo 3, dice que en el ejemplo 2 vimos que la inversa de y igual a x a la 3 es y igual a x 1 sobre 3. En la figura que podemos ver que es 1.5.5a y 1.5.5b, que son las que están abajo, se muestran las gráficas de esas funciones en las que en la figura 1.5.5c las gráficas están superpuestas en el mismo sistema de coordenadas para ilustrar que las gráficas son reflexiones entre sí en la recta y igual a x. En las primeras dos gráficas empezaremos por la A. La A es nuestra gráfica inicial, o sea, la que no ha tenido ningún tipo de cambio. Pero en nuestra gráfica B, ya que tenemos una y igual a x a la 1/3, vemos que nuestra gráfica tiene un cambio que ya no es perfecta como la primera, sino que lo que hace es como acortarse un poco. Y por último, en la gráfica C, podemos ver la unión de estas dos anteriores gráficas, que como podemos ver una es reflejo de la otra, pero en la C ambas se unen y nos deja ver la imagen completa de cómo sería la gráfica con cada una, tanto de la función inicial como de su inversa. Toda función lineal f de x es igual a x más b, a diferente de 0, por lo que es 1 a 1. En el ejemplo 4 tenemos la inversa de una función. Encuentra la inversa de la función lineal f de x igual a 5x menos 7. Su solución sería, puesto que la gráfica de y igual a 5x menos 7 es una recta no horizontal, por la prueba de la recta horizontal, se concluye que f es una función 1 a 1. Para encontrar f inversa, x se despeja en y igual a 5x menos 7. Por lo tanto, 5x igual a y más 7 implica que y es igual a 1 sobre 5y más 7 sobre 5. Muy bien, al reetiquetar las variables en la última ecuación, se obtiene y igual a 1 sobre 5x más 7 sobre 5. En consecuencia, f inversa de x es igual a un quinto sobre un quinto x más 7 sobre 5. Las gráficas de f inversa de f se comparan en la figura 1.5.6, la cual podemos observar en la parte superior derecha, y ninguna función cuadrática, en este caso cabe recalcar que f de x igual a x elevado a la 2 más bx más c, a siempre va a ser diferente de 0 y no es 1 a 1. Bien, si nosotros analizamos, ahí podemos ver en la figura que las gráficas f y f de invertida vienen siendo reflejadas ahí, donde podemos ver la inversión, la inicial en azul, la invertida diagonal de acuerdo al eje y igual a x, y en rojo la f inversa. Ahora hablaremos de los dominios restringidos. A veces una función no tiene inversa porque no es 1 a 1. Es decir, un mismo valor de y puede venir de dos valores diferentes de x. Ahora, en un ejemplo del dominio restringido, tenemos que la función cuadrática de f de x, que es igual a x a la 2 más 1, no es 1 a 1, porque diferentes valores de x pueden dar el mismo resultado. Por ejemplo, que f de 2 que sea igual a 5 y f de menos 2 que sea igual a 5. Acá, el dominio original de la función es todo número real, o sea, entre paréntesis, negativo infinito y infinito positivo, y su rango son los valores que toma la función, es decir, corchetes de 1, infinito y cierre paréntesis, por lo que para que la función sea 1 a 1 y pues tenga su inversa,
debemos limitar su dominio y si la definimos solo en el intervalo de corchete 0, infinito, cierro en paréntesis, entonces cada valor de x produce un valor diferente de f de x. Así la función f de x igual a x elevado a la 2 más 1 con dominio, abre corchete 0, e infinito, en paréntesis, si pasa la prueba de la recta horizontal y por lo tanto es 1 a 1. Su inversa se obtiene despejando x en la ecuación y menos x a la 2 más 1, que nos daría como resultado x igual a raíz cuadrada de y menos 1. Luego intercambiamos las variables y así obtenemos y igual a raíz de x menos 1. El signo algebraico idóneo es la última ecuación que se determina a partir del hecho que el dominio y el rango de f inversa son, son corchete de 1, infinito paréntesis, y corchete de 0, infinito paréntesis, respectivamente. Eso obliga a escoger la f inversa de x igual a raíz cuadrada de x menos 1 como la inversa de f. Se ve en la figura 1.5.7c. En este caso, en nuestra primera figura, que sería la A, no es una función 1 a 1, ya que distintos valores de x pueden ser el mismo resultado. En cambio, en nuestra gráfica B, podemos ver una función 1 a 1, ya que cada valor de x tiene un valor de y. Y nuestra inversa de una función en el inicio lo vimos anteriormente cuando se leyó lo de f inversa de x igual a raíz de x menos 1. Funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas como el seno o el coseno no son 1 a 1, es decir, diferentes valores pueden dar el mismo resultado. Por eso no se puede obtener directamente una inversa de ellas. Sin embargo, si limitamos su dominio a un intervalo donde sí sean 1 a 1, entonces sí podemos definir sus funciones inversas. Continuamos con la función seno inverso. Si observamos la función y igual a sin de x, notamos que repite valores muchas veces, pero si restringimos su dominio al intervalo entre corchetes menos pi sobre 2, pi sobre 2, la función ya no se repite y se vuelve 1 a 1. En este intervalo, el rango, los valores que toma y, es entre corchetes menos 1, 1. Por eso la función y, que es igual a sin x, es en el dominio si tiene una inversa llamada seno inverso o arcoseno. Se puede escribir de dos formas, que ahí las podemos ver, y estas dos formas se leen como seno inverso de x o arcoseno de x. Ahora les vamos a mostrar unas gráficas. La A nos dice que no es una función 1 a 1, porque no pasa la prueba de la recta horizontal, pero si nosotros escogemos un ciclo, sí es una función 1 a 1. Bueno, función de seno inverso. Sirve para encontrar el ángulo cuando ya sabes el valor del seno. La función seno inverso, también llamada función arcoseno, se define así. Y igual seno inverso de x, si y solo si x igual a sin de y. Seno inverso y. Donde menos 1 menor o igual que x menor o igual que 1 y menos pi sobre 2 menor o igual que y menor o igual que pi sobre 2. Ejemplo 6. Evaluación de la función seno inverso. Bien, en este caso, nosotros tenemos B, un punto B, dice seno inverso entre paréntesis menos un medio. ¿Qué ángulos tiene seno igual a menos un medio?
Sabemos que sen entre paréntesis pi sobre 6 es igual a 1/2. Como el signo es negativo, el ángulo será el mismo, pero negativo, lo cual viene siendo entre paréntesis pi sobre menos 6 igual a menos 1/2. Y además, menos pi sobre 6 está dentro del rango permitido, menos pi sobre 2 menor o igual que y menor o igual que pi sobre 2. Por eso, sen inverso de menos 1/2 es igual a menos pi sobre 6. En palabras, podemos decir que el seno inverso de menos 1 sobre 2 es menos pi sobre 6 radianes o, en otras palabras, menos 30 grados. Pasamos con el ejemplo 7. Aquí hablaremos sobre la evaluación de una composición. Si nuestra calculadora encuentre tan seno inverso de 1/4. En este caso, para la solución, es necesario encontrar la tangente del ángulo de pi radianes con seno igual a 1/4, es decir, tan t, donde t igual a seno de inverso de 1/4. El ángulo t se muestra en la figura 1.5.10, puesto que tan t igual a seno de t sobre coseno de t, igual a 1/4 sobre coseno de t. La figura la veremos más adelante. Queremos determinar el valor de cos de t a partir de la figura 1.5.10 y la identidad pitagórica sen a la 2t más coseno a la 2t igual a 1. Vemos que 1/4 a la 2 más coseno de 2t igual a 1. O bien, coseno de t igual a raíz cuadrada de 15 sobre 4. Por tanto, tangente de t igual a 1/4 sobre raíz de 15 sobre 4 igual a 1 sobre raíz de 15. Esto nos da raíz de 15 sobre 15. Y así, tangente entre paréntesis de seno inverso 1 sobre 4 es igual a tangente de t igual a raíz de 15 sobre 15. Bueno, ahora miremos la figura 1.5, 1.10. Esta figura muestra un ángulo en el círculo unitario. Aquí el seno del ángulo vale 1/4, como ahí podemos ver, y el coseno se representa en la base del triángulo. El radio del círculo es 1 y con eso se puede identificar el ángulo usando la función seno inverso. Función con seno inverso. La función con seno inverso, también llamada arcoseno, es la función que nos permite encontrar el ángulo cuyo coseno es un número tal. La función coseno inverso o función arcoseno se define por y igual a coseno inverso de x si y solo si x es igual a coseno de y. Donde menos 1 es menor o igual a x y x es menor o igual a 1. Y 0 es menor o igual a y es menor o igual a pi. En la parte de abajo podremos ver la imagen que representa cada uno de esos casos. En la primera podemos ver que y igual a coseno de x sobre, entre paréntesis, menos infinito, coma infinito. Podemos ver reflejada desde el rojito todo lo que viene siendo el rojo. Y en azul la secuencia que continúa, tanto por fuera. Y ya sabemos que la gráfica de coseno siempre pasa por arriba en el eje Y. Y en la segunda imagen podemos ver que nos muestra y coseno de x sobre, entre corchetes, 0, pi. Ahí simplemente nos muestra, a diferencia de la anterior gráfica, ese rango limitado. Y en la anterior, pues podíamos ver cómo seguía la secuencia. En el ejemplo 8 vamos a hablar de la evaluación del coseno inverso. Evalúe el arcoseno de, entre paréntesis, menos raíz de 3 sobre 2. Su solución sería, si y es igual a arcoseno de, entre paréntesis, menos raíz de 3 sobre 2,
Entonces, coseno de y es igual a menos raíz de 3 sobre 2. El único número entre corchetes 0, pi, para el cual se cumple esto es y igual a 5pi sobre 6. Es decir, arcos entre paréntesis menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 igual a 5pi sobre 6. Función tangente inversa. Bueno, ahora hablemos de esta, también conocida como arctangente. Sirve para encontrar el ángulo cuyo valor de tangente es el número dado. La función tangente inversa o función arctangente se define por y igual a tangente inversa de x si y solo si x es igual a tangente de y, donde menos infinito es menor a x y x es menor a infinito, y donde menos pi sobre 2 es menor a y es menor a pi sobre 2. En la gráfica podemos ver que nuestra primera gráfica, que es la A, no es una función 1 a 1, ya que los valores de x pueden darse en y de dos formas. Pero si nosotros escogemos una sola parte de nuestra gráfica, nos damos cuenta que sí es una función 1 a 1, dado que esta pasa nuestra prueba de la recta horizontal. Ejemplo 10. Evaluación de composiciones de funciones. Partiremos del ejemplo de cos, de paréntesis arctangente, que es de 2 sobre 3. Solución paso a paso. Punto número 1. Primero se define y igual a arctangente, entre paréntesis 2 sobre 3. Esto significa que tangente de y igual a 2 sobre 3. En un punto número 2, luego se construye un triángulo rectángulo donde primero el cateto opuesto es 2 y segundo el cateto adyacente es 3. En el tercer punto, usando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es Raíz de 2 a la 2 más 3 a la 2, que nos daría una igual de raíz de 13. Con esto se calcula el coseno. Coseno de y es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que nos daría igual a 3 sobre raíz de 13. Por lo tanto, coseno de arcotangente 2 sobre 3 es igual a 3 sobre raíz de 13. Bueno, ahora veremos las propiedades de las inversas. Como primer punto, el sin inverso, entre paréntesis, sin de x es igual a x, entonces se cumple solo si el ángulo x está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, porque en ese intervalo el seno es una función 1 a 1. Y en el segundo punto, sin, entre paréntesis, sin inverso de x, es igual a x, entonces el resultado será x siempre que x esté entre menos 1 y 1, que son los valores posibles de seno. Como punto número 3 tenemos coseno inverso, coseno de x, que es igual a x, que tiende a cierto solo si x está entre 0 y pi, donde el coseno también es 1 a 1. Como cuarto punto tenemos coseno entre paréntesis coseno inverso y x igual a x, que tiende a cumplirse para valores de x entre menos 1 y 1, los valores posibles del coseno. Para nuestro punto número 5 tenemos que tangente inversa de tangente de x es igual a x. Es válido si x está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, donde la tangente no se repite. Y para finalizar con nuestro punto número 6, tangente de tangente inversa de x es igual a x. Se cumple para cualquier número real, ya que la tangente puede tomar cualquier valor. Ahora seguimos con el ejemplo 11, que es la aplicación de las propiedades inversas. En este caso tenemos coseno de coseno inverso de 1/3. El símbolo coseno inverso, también escrito como arcos, significa el ángulo cuyo seno es, entonces,
coseno inverso de 1/3 es el ángulo cuyo coseno vale 1/3. Si después aplicas el coseno a ese mismo ángulo, simplemente recuperas el número original, quedando coseno entre paréntesis coseno inverso, entre paréntesis 1/3, cierro paréntesis, igual a 1/3. Bueno, inversos de otras funciones trigonométricas. Con los dominios restringidos de manera conveniente, las funciones trigonométricas restantes y cot x y secante x y cosecante x también tienen inversas. En este caso, en el punto número 1, podemos ver que y igual a cot inverso de x tiene como primer punto que es el ángulo y cuyo cotangente es x. Abajo su rango, o sea, los valores posibles de y están entre 0 y pi sin incluir el 0 ni el pi. Entonces, lo que quiere decir que menos infinito es menor que x menor que infinito, coma, 0 es menor que y menor que pi, ¿verdad? En el segundo punto tenemos que y es igual a sec invertido de x. Entonces, es el ángulo y cuyo secante es x. Abajo solo existe si el valor absoluto de x es mayor que o igual 1, porque la secante nunca toma valores entre -1 y 1. Entonces su valor va de 0 a pi, excluyendo el pi sobre 2. Lo que quedaría como valor absoluto de x mayor que o igual 1 o 0 menor que igual y menor que igual pi y también y no es igual a pi sobre 2. En nuestro punto número 3 tenemos que y igual a cosecante inversa de x es el ángulo y cuya cosecante es x. También solo existe si el valor absoluto de x es mayor o igual que 1. Su rango va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, excluyendo al 0. Por lo tanto, sería valor absoluto de x mayor o igual que 1 o menos pi sobre 2 menor o igual que y menor o igual que pi sobre 2. O también tenemos que saber que y debe ser diferente de 0. Por último, analizaremos las imágenes que se encuentran a la derecha, partiendo por la A, que es la primera. Esta viene siendo la gráfica de la función de cotangente inversa. Esta siempre cuenta con un dominio de entre paréntesis menos infinito hasta el infinito y un rango de 0 y pi entre paréntesis. Pasamos a la B. Aquí podemos ver reflejada lo que es la gráfica de la secante inversa. Esta cuenta con un dominio de, entre paréntesis, menos infinito, coma, menos 1 corchete, unión, abre corchete, 1, infinito, cierra paréntesis, y cuenta con un rango de, abre corchete, 0, pi sobre 2, cierra paréntesis, unión, abre paréntesis, pi sobre 2, pi, cierra en corchete. Y por último, podemos observar la gráfica que hace referencia a la cosecante inversa. En este caso, ella cuenta con un dominio, abre paréntesis, de menos infinito, menos 1, cierra corchete, en unión con 1 en corchete, infinito entre paréntesis. Y por último, también cuenta con un rango de, abre corchete, menos pi sobre 2, 0, cierra paréntesis, en unión con, entre paréntesis, 0, pi sobre 2 y cierra con corchete. Debemos tener bien en cuenta esas gráficas de las funciones con tangente inversa, secante inversa y cosecante inversa, ya que estas siempre se van a mantener independientemente inicial del ejercicio que tú vayas a realizar.